Es viernes y volvió Triple Impacto. Llueve un poquito, pero está lindo, está agradable. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo andas, Sabri? ¿Cómo fue tu semana? Muy linda, muy agradable y muy contenta de las invitados que tenemos hoy. No la conocía personalmente, sí la conocía por Zoom y por vivo, así que hoy la voy a escuchar en vivo y en directo. Unas... María, ¿querés contar quién viene hoy? Sí, mira, para mí también muy gratificante que esté ella hoy acá, Lucía Imas. Ella es counselor transpersonal. Tiene así esos títulos, viste, que uno mucho no entiende. Por ahí ahora nos va a explicar. Terapeuta en duelo. Ujú. Trabaja también desde el lado de la maternidad con las personas, trabaja ese tema, pero es una excelente persona. Yo la conocí hace varios años, ya también de aquella época de la escuela y por historias que nos unen, así que hoy nos va a estar contando toda su experiencia, todo lo que hace en el trabajo, todo lo que da también para todas las personas. Así que la presentamos y agradecemos. Bienvenida, Bienvenida, Lu. Lucía. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, así Gracias que a vos por sumarte a este espacio. un placer enorme. Bueno, Lu, contanos y contale a la gente, contanos de vos, quién sos vos personalmente, si sos de Bariloche, cuánto hace que estás acá. Bien. Bueno, soy Lucía, próxima a cumplir 43, originalmente de Buenos Aires y hace 10 años que estoy acá en Bariloche, mamá de 4 hijos. Uno, quien un poco convoca el tema, es Franco, que partió van a ser 7 Ujú. años. Y bueno, tengo 3 más. Una ya en Buenos Aires estudiando y 2 chiquitines. Y profesionalmente sí soy counselor o consultora psicológica. Transpersonal es medio como un agregado porque tiene que ver con este último camino que recorrí, que es una mirada más Ujú. oriental o una fusión del oriental con lo occidental. Y bueno, sí, terapeuta en duelo. Y durante muchos años me dediqué a lo que es maternidad, era puericultora, Ujú. ya no lo ejerzo más, pero me gusta mucho acompañar el proceso de Ujú. maternidad en todas sus facetas. Y bueno, los procesos de duelo, que es lo que más por ahora me lleva por la situación Ujú. que pasé. Bien, ¿y qué fue, cómo fue ese involucramiento en lo que es la consultoría o el asesoramiento psicológico? Mm. Bueno, el counseling es, digamos, es parecido y es muy diferente a lo que es la psicología, quizás tiene más que ver con el coaching, es un proceso individual o grupal. En el caso de duelo, trabajo con grupos de mamás y individuales también. Eh, y es un proceso, es difícil de explicar porque tiene más que ver como con cuestiones de actitud, Ujú. pero es más que nada un proceso que tiene mucho que ver el vínculo con el consultante, como que se deposita mucho como la confianza con esa persona y no tanto desde qué es lo que tenés que hacer, sino de ir brindando herramientas. Es más un acompañamiento, diría Ujú. yo, que un proceso terapéutico, Ujú. ¿no? ¿Y decías que eran espacios individuales o grupales? Y o, O grupales. Y en ese sí. grupal es como un taller, se toca una temática, ¿qué em, técnicas usan mm, ahí? O... Específicamente en duelo, y en realidad también hice grupos de mamás, digamos, en la etapa de puerperio, eran grupos, eh, siempre fueron mamás. Este es el primer año que tengo un papá Ah, involucrado en duelo, y son grupos como conocidos como grupos de autoayuda, digamos, o sí. grupos de ayuda, donde sí tocamos diferentes temáticas a lo largo, son por lo general anuales y tienen un comienzo y tienen un fin, son grupos cerrados, con lo cual empiezan y terminan los que están, no se agregan personas nuevas. Ujú. Y por lo general se tocan temáticas, pero es mucho más rico siempre estar abierta a lo que traen Sí, a que pautar algo en especial, lo que se ¿no? va construyendo con el Totalmente. grupo, lo que trae cada Lo que va uno. trayendo cada uno, que a veces es como, me siento como una maestra en una escuela, planifico, pero muchas veces no sale,
porque vienen a veces con algo tan importante o lo que pasó en sus semanas, porque son cada 15 días, y a veces 15 días en una persona en duelo es un montón. Sí. Entonces tiene tanto que contar, tanto que traer, que se trabaja con eso, un poco catarsis. Sí, así que eso en respecto a grupo. Te preguntaba acerca de las etapas del duelo, esto que decías 15 días es un montón. ¿Hay como etapas, tiempos? En los grupos se van acompañando tenés como distintos procesos. ¿Cómo sería? Por lo general los grupos Y siempre... perdón, ¿se puede Sí. sumar a alguien que quizás lo vivió hace un montón, pero aún siente que no lo trabajó? Absolutamente, Ok. sí. Para mí las etapas, entre comillas, diría, hay ciertas etapas, pero no son lineales, nunca lo son y nunca lo van a ser, con lo cual se puede sumar alguien que pasó hace mucho tiempo y siente que necesita resignificar o pasar por de nuevo por algo. Trato de no incluir personas con un duelo muy, muy reciente, Ajá. porque el grupo tiene algo que es muy sanador, que es esto de lo grupal, no soy la única, no me pasa solo a mí, pero escuchar las historias de los otros es muy fuerte. Entonces trato de que por lo menos hayan pasado 2 o 3 meses. Sin embargo, este año me pasó que se dio, que se sumaron previa entrevista personas con duelos más recientes y la verdad que vienen muy bien, pero fue un desafío, digamos. Hablando de desafío, te iba a preguntar cuáles son esos desafíos o problemas que llevan las personas, porque vos decías, bueno, a veces voy planificando la sesión y me encuentro con lo que ellos traen, que también es muy enriquecedor. ¿Cuáles son esos desafíos o problemas que lleva la gente? Lo más común, entre comillas, ¿no? Que aparece. A ver, las cosas más comunes muchas veces son el enojo. Ujú, El enojo, pero no en relación al duelo o a la persona fallecida, sino el enojo por lo social, ujú, por el mal acompañamiento, digamos, o porque no se sabe cómo acompañar, entonces muchas veces el enojo porque me dijeron tal o cual cosa y ujú, eso me enoja, me hace doler. Em, Eso suele salir como bastante. Si no, obviamente fechas especiales, cumpleaños, aniversarios, días de la ujú, madre, o sea, como que cada mes suele haber ujú, algún integrante que por ahí toca. Em, bueno, un montón se me ocurren, mm, pero cada cosa nueva sí. es un desafío. Si me toca volver a trabajar, se terminó mi licencia, todo implica un gran desafío en Sí. la vida de alguien en duelo. Sí, vos hablas mucho de esto de duelo y del acompañamiento, ¿no? Y en estos espacios de consultoría transpersonal, ¿necesariamente la persona tiene que estar en duelo para adquirir o para tener ese espacio? Conmigo no. Ese es acá me han encasillado Ajá, muchos. Primero era la puericultora, claro. después soy solamente la que hace duelo. La verdad que yo trabajo más amplio. Ujú, Como counselor, un poco lo que se trabaja son como las crisis vitales de ujú, la vida. La maternidad es una de ellas, los duelos es ujú, otra, pero como que se puede trabajar tanto la crisis vital, el desarrollo ujú, personal, que ahí lo uno un poco más con lo transpersonal, es más como un crecimiento, así que no es solamente alguien que tenga que estar en ujú, duelo, sino cualquier circunstancia o incomodidad quizás ujú, que uno esté sintiendo en la vida se puede tratar con diferentes herramientas. ujú, Counseling, focusing, que estoy ujú, ujú, terminando de formarme en eso este ujú, año. Bueno, un montón ujú. ¿Y de... hay alguna herramienta que utilices en tus sesiones que te han sido efectivas para trabajar estas temáticas? Em, el duelo es particularmente distinto a las demás porque el duelo requiere bastante lo que es psicoeducación, que sabrás. Es como que quizás en el duelo se maneja, hay otras herramientas, porque se necesita de esto de psicoeducar, de hablar, de contar, de saber qué va a esperar o qué puede llegar a pasar. En cambio, por otras consultas, digamos, bueno, ahora estoy como bastante copada con lo que es focusing, que me gusta mucho, pero capaz, quizás también como herramienta así, la meditación, algún Ujú, ejercicio de meditación, de ujú, respiración, mucho
de conectar con el cuerpo. Y esto que nombrás de focusing, ¿qué es? Eso te iba a preguntar igual, me quedé ahí. ¿Qué será? Más o menos. El Me imagino focusing, hacer foco. sí, exacto. De eso, algo, ¿no? Algo hacemos foco. Sí, es muy de eso, es muy de ir hacia el cuerpo y empezar desde un lugar muy de presencia, que suena fácil y no es fácil, pero digamos, es ir conectando con el cuerpo, llevando nuestra presencia interna hacia el cuerpo y ir tratando de discernir y de sentir emociones, sensaciones, en realidad más que emociones, primero las sensaciones que después van llevando a las emociones, y se trata un poco así como de mantener cierta distancia, porque solemos identificarnos con una emoción y creemos que somos eso, ¿no? Entonces como dar un paso hacia atrás y poder focalizar en eso que estamos sintiendo, pudiendo entender que no somos eso que estamos sintiendo, sino que es una parte nuestra. En ese momento. Sí. Exacto. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere incursionar en este campo, que quiere acercarse, digamos, a esta especie, digamos, o no especie, sino a estos espacios de sanación y de poder trabajar estos procesos, ¿no? Sea de duelo o no, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Animarse, porque sé que no es fácil, yo también estuve en ese lugar. Siempre hay una cierta resistencia a entrar en lugares que sabemos que van a doler o que van a ser incómodos, quizás, pero por supuesto que lo que se gana es un montón, es aprendizaje, es contacto con uno mismo, es este desarrollo personal y crecimiento muy grande. Y bueno, es maravilloso, o sea, animarse sería mi consejo para resumirlo. Buenísimo. Nos vamos a ir a una pausa y después nos vamos a meter más en duelo, en la historia, en tu historia bueno, en varias profundidades más del tema de duelo. Bien. Bueno, Si quieren empezar a buscarla en redes, es Lucía Imas. Para empezar a googlearla y ver y consultarle. Cualquier duda y consulta, seguimos acá en el próximo bloque. ya volvemos. Tenemos un plan, que te subas a tu próximo 0 kilómetro. Sí, porque la mejor forma de llegar a tu Renault o Nissan es con los planes de Puelo Automotores. Te esperamos en Diagonal Capraro 1362 o en pueloautomotores.com. Jueves, 20 horas. Sables, bayonetas, distintos tipos de cuchillos que hay en el mundo. Los cuchillos, las bayonetas y los sables que hicieron historia en nuestro país. Invitados. Muchos que participaron en la Guerra de Malvinas en acciones con cuchillos. Y además, Vamos a enseñar también cómo forjar, porque un cuchillo no retiene filo. Todo el mundo de la cuchillería, de los sables y de las espadas. Cuchillos con Historia. Jueves, 20 horas. Por Vermix Play. Elegí ver. Segundo bloque y seguimos hablando. Y vamos a seguir hablando acerca de duelo, un tema que ya habíamos tocado, mejor sí hablar de ciertos temas, de ciertas cosas. Ya María habíamos tocado un tema. Ahora vamos a meternos un poquito más.
Y recién hablábamos y comentábamos, ¿no? Hay fechas que son como claves. Puede ser la fecha del cumpleaños, puede ser la fecha a Navidad, Año Nuevo. Y acá les voy a hacer a ambas las preguntas. ¿Cómo viven esas fechas? Lu. Voy yo. No son fáciles. La verdad que por más que pase el tiempo, debo decir, por lo menos en mi caso y lo que sí veo en consulta, que es como, siempre digo, son cicatrices, ¿no? Y las cicatrices no deberían doler, pero a veces uno las roza y duele un poquito cuando el proceso está bien hecho, está integrado, pero son fechas que sí, inevitablemente vuelven a rozar y vuelven a doler un poquito. Y por lo general también lo que pasa es que se suele como vivir un poco como una ansiedad o un dolor previo o sea, no sé, en mi caso octubre es como mi mes medio desafiante, y como que ya empieza octubre y ya empieza como a haber mucho movimiento y por ahí llega el día puntual y uno ni se entera. Pero como que por lo general, y lo veo mucho en consulta, que es siempre como el miedo, la fantasía, el cuco se hace mucho más grande antes que Cuando en llega sí. la fecha. Sí, Sí. tal cual. Bueno, coincido en eso y un poco con relación a las etapas de duelo, ¿no? No son tan lineales y no es que ahora toca tal cosa. Y es esto, ¿no? De a veces nos toca transitar la fecha antes, que es la fecha puntual, o después, y uno no sabe muy bien por qué está pasando todo eso, y capaz que después lo puede relacionar o le da sentido en relación a la fecha. A mí por ahí marzo, abril son los meses más puntuales y sin embargo hoy estamos hablando de duelo, estamos hablando de fechas, viene el Día de la Madre y bueno, también se mueven cosas, ¿no? Quizás no estamos, o a medida que pasa el tiempo uno va también trabajándolo desde otro lugar y de otra manera. En mi caso, yo siempre hablo desde mi experiencia, ¿no? Y por ahí es como que a veces pasan las fechas y otras veces te conectas mucho más o querés, yo intento a veces conectarme para ver qué me pasa. De hecho, el otro día me hice así en una foto que tengo ahí en la mesa ratona del living y dije, wow. Y pasó tanto tiempo, en mi caso, y para mí sigue vigente la sensación o este sentimiento de extrañar, de amar, pasa a ser un amor eterno, indescriptible, ¿no? Pero es como que la fecha también nos trae la posibilidad de recordar y conectarnos con ese amor, ¿no? Más allá de la ausencia y de ese dolor o de esa cicatriz que está. Sí, totalmente. Sí, como bien decís, se aprende a amar en otro plano, en esa ausencia. Y no sé, ahí es donde voy a esto de lo transpersonal. Es como que uno aprende a vivir en un lugar distinto, como Ujú, más espiritual, si se quiere. Y es como que las fechas vienen a anclar a lo más humano, a lo más mm, mundano, ¿no? Y ujú, es como, no me quiero sentir mal, pero bueno, la fecha te obliga muchas veces a, sí, a recordar, te agarra más extranitis. O por ahí no es obligatorio, ¿no? O sea, claro, esto estamos hablando cada uno, y esto es importante porque cada proceso de duelo es tan personal y único como personas en el sí. mundo, ¿no? Entonces, no es obligatorio que No, y está lo pase. social también que marca mucho, ¿no? Y Sí, están los otros que a veces en su afán de acompañar o ayudar, em, abren esa puerta a meterse en ese dolor que quizás estamos bien y de sí, pronto, sí, bueno, no estés sola en esa sí, fecha. sí, Y sí, ¿por qué no? sí, ¿No? sí, eso sí. Sí, O 20.000 mensajes en el teléfono que te obligan a contactar, a conectar y por ahí no tenías ganas o sí, querías pasarlo en el medio de la montaña sola. sí, sí. Sí, lo social influye un montón. Influye Ujú. y a veces, bueno, en mi caso y quizás vos, Lu, también desde tus redes, muchas veces posteamos algo en unas fechas o Sí. también para transmitir un mensaje y llegan de todo tipo de respuestas, ¿no? Como también tiene que ver con la interpretación que el otro le da.
quizás A ver, ese piensa que mensaje. uno está mal por postear algo en esa fecha, entonces bueno, seguí para adelante o vamos, ánimo. Y capaz que uno está animado igual, ¿no? Pero querías Y compartir querés ese. compartir ese momento. Así que bueno, coincido en esto que es muy personal y único, ¿no? En cada uno. Sí. Tomo algo de los posteos que hoy miraba, un posteo de Lucía que hablaba acerca de esas preguntas incómodas que la tocaste al principio cuando te preguntamos cuántos hijos tenés y es como a veces qué contesto, Sí. si explico, si no explico, si la otra persona cómo lo va a tomar, cómo lo va a sentir. Eso, si nos querías contar un poco cómo lo vivís o qué consejo podés dar con esas preguntas Bien. incómodas, ¿no? Porque hablamos de cosas incómodas. Sí, bueno, ese posteo lo hice, aplica para todos los duelos, porque es un clásico a veces que, o cuántos hijos tenés, o cómo está compuesta tu familia, pero bueno, en el caso puntual de duelo por hijos, es muy incómodo porque uno realmente muchas veces no sabe qué contestar, cómo. Entonces, me ha pasado de mentir y me sentí horrible. Y si no, si digo la verdad, es como que nada, es sostener esa incomodidad del otro que ahora a mí ya no me afecta, pero al principio no sabía qué contestar realmente. Y, y suele ser un tema también en el grupo de mucho hablar, porque por eso uno se siente mal si miente, se siente que está como traicionando, pero muchas veces no tenemos la energía para dar explicaciones, no tenemos por qué dar ninguna explicación, pero bueno, la gente pregunta y por Sí. eso no es cuántos hijos tenés y después, ¿y cuántos años tienen? Entonces se empieza a dar y bueno, muchas veces uno dice y el otro se queda blanco. Sí. Sí. Pero bueno, lo tomo como parte de hacer esta psicoeducación y como dice Mary en el libro, de hablar de esto, de hablar de estas cosas. Sí, naturalizar, ¿no? Hay preguntas como trilladas, ¿no? Así como uno dice, ¿cómo estás? Y vos no le vas a decir, la verdad que mal. O sea, decís bien, porque no vas a poner a dar tanta explicación. Bueno, a veces nos pasa que recibimos, ¿tenés hijos? Y ahí y ahí, Dale, después de quiero mucho escuchar. tiempo, Dale. después de muchos años, opté a veces por esto, decir no, porque es más la explicación y el tiempo y sobre todo el contexto en el que uno está Ah, que decir que eso, porque en definitiva no cambia la historia de esa situación y de ese momento. Y lo contextualizo por ejemplo, en una sesión de trabajo, donde el cliente te está hablando de su vida y de pronto te pregunta, ¿y vos tenés hijos? Yo no le voy a estar explicando en ese momento porque no es mi espacio si no se ve. terapéutico ni nada, sino yo estoy acompañando al otro. Claro. Entonces opto por eso. No, ya ahora no me hace mal que me pregunten si tengo o no hijos y no me molesta tampoco responder a la situación, Claro. justamente porque ¿cuál es mi mensaje? Hablarlo. Claro. Pero hay contextos y momentos también, Sí, ¿no? Donde estoy de uno acuerdo. opta. El otro día en el grupo justamente una decía, porque había ido la hija, había ido a la peluquería con la abuela y la peluquera le preguntó, ¿tenés hermanos? Y la abuela contestó, no, es hija única, eran dos, ¿no? Y la chica se reenojó, entonces la mamá, que es mi consultante, decía esto de los contextos. Si voy a la verdulería 2 minutos a comprar algo por ahí, no voy a dar explicaciones y digo que no. Pero si voy a estar 4 o 5 horas en la peluquería, por ahí sí puedo abrir y contarlo, porque es algo que es este contexto que puede llegar a dar. Pero cuando es algo fugaz, y no, muchas veces uno no tiene ganas. Y está perfecto. Yo lo que decía, y con esto termino, ¿no? Pero de la importancia de ser fiel a uno mismo y responder lo que tengamos ganas de responder en ese momento y en ese contexto en particular. No va a estar ni mal ni bien que mientas, digas la verdad o que hagas unas mentiritas piadosas. Sí. Que nadie está para juzgar y menos que uno se juzgue en esa situación, ¿no? Que ese es el camino más sanador, ¿no? Y poder ir aceptando y bueno, tenemos ahí una palabrita que nos ronda desde la otra vez que charlamos, ¿no? De esto del duelo y estas etapas que tienen que ver con el perdón, ¿no, Sabri? Sí, quería preguntarles a ambas qué significa para ustedes la palabra perdón,
perdón hacia el otro, el autoperdón, o cómo lo viven esa palabra, porque hoy googleaba bastante acerca del perdón y es como muy fácil decir, bueno, perdono, pero perdono y sigo, perdono. ¿Qué es el perdón? Porque es amplio la palabra perdón. Empiezo yo. Es difícil porque es parte de ese proceso, ¿no? De aceptación, donde aparece esto que decía Lu del enojo al principio. Entonces, ¿qué voy a perdonar si estoy enojada con la vida? Que mi hijo o mi hija ya no está, se murió. Y yo hoy lo puedo hablar así, pero en ese momento uno lo vive realmente desde ese extremo de decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué de esta manera? Bueno, todas esas preguntas que llevan a ese enojo que en ese momento no circula, no se gestiona bien, digamos, o efectivamente. Y de a poquito el camino a la sanación es ir aceptando y encontrándose en ese perdón, de perdonarse, no de perdonar a la vida. En definitiva es perdonarse en que uno no hizo nada, porque aparece la culpa también junto Sí, con el enojo, para que eso sucediera. Porque si bien somos responsables, la palabra responsabilidad después la pude realmente darle el sentido de decir, no es que soy responsable del accidente o de la muerte de, soy responsable de cómo respondo a esa situación. Por eso yo hablo en el libro de la actitud, por eso en este acompañamiento y uno intenta mostrar que hay caminos alternativos, pero tiene que estar la aceptación y el perdón de base para que en definitiva uno pueda seguir viviendo sin esa culpa o ese enojo de lo que sucedió. Perfecto. Impecable. No tengo mucho más que agregar. Estoy de acuerdo de que sí, lo uno automáticamente a la aceptación. A mí me gusta mucho la palabra integrar o integración, que es como la siento más grande que aceptar, ¿no? Mm. Y para mí el perdón o el perdonarse, sí, tiene mucho que ver con la compasión, es como que va todo de la mano, pero sin lugar a dudas, si no hay un perdón hacia lo que uno necesite, no va a haber una aceptación, una integración y una sanación, ¿no? Y sí, creo que, y coincido con Mary que esto de tenernos como protagonistas en un proceso de duelo es fundamental. ¿Qué actitud tomo frente a frente a esto esto. que me pone la vida? Y, en- Porque no lo y- elegí. no lo elegiste. Y en este proceso y acompañamiento, la aceptación es una de las etapas que más cuesta, es más rápida, van y vuelven. ¿Cómo es la aceptación en ese proceso y en ese grupo? Digamos, desde la teoría y el libro, la aceptación viene a ser la última etapa. Siempre entre comillas, porque no es que es una y salto a la otra, no, sino que es una maraña de que se enriedan y vas a una y vas a la otra. Yo en lo personal van a ser 7 años en enero y la verdad es que sí, voy y vengo. Y aprendí ahí está un poco como esta aceptación. Sé que es así, voy y vengo y a veces estoy, de repente algún día por ahí estoy un poco más enojada que lo normal y me doy cuenta que es por alguna cuestión relacionada con el duelo. Así que si bien hay una aceptación y en el grupo cada uno está en una etapa diferente, eso es lo que a mí me parece enriquecedor del grupo también, como que no están todos en las mismas etapas, no están en el mismo proceso, pero hay una aceptación parcial muchas veces y después se puede llegar a una aceptación total, pero se va y se viene. Perfecto. Sí, gracias. No sé qué más nos quedó por compartir. Viene la fecha del Día de la Madre. Sí, y en eso, por ahí sumar a lo que dice Lu de esto de la integración, me encanta esa palabra también, ¿no? De que ya está como parte de la vida. Y en esa integración barra aceptación está ese momento del proceso en donde uno le cae la ficha de que esto es para siempre, en la medida en que uno siga vivo, ¿no? Y es eso que te va a acompañar de por vida, no es que de pronto decís, bueno, esto me va a durar 2 años y listo, ¿no? De librito. Y no por vivir el duelo eterno, sino por saber
que la situación de la ausencia física de esa persona ya no está. Entonces, bueno, ¿cómo transformo esa ausencia, ese dolor en algo que impulse? Porque uno sigue viviendo. Ahora, ¿por qué yo insisto en esto de la actitud? Porque uno también puede quedarse en ese dolor instalado, estancado, enquistado y en definitiva vivir una vida desde la victimización constante, que es válida también, ¿eh? No, sin juzgar a quien está transitándolo y está en ese lugar. Pero bueno, desde mi mirada he optado por otro camino, ¿no? Y he hecho ese camino de sanación donde dije, bueno, frente a esto voy a hacer algo para seguir para adelante, independientemente de esas etapas de duelo que uno tiene que transitar y que son necesarias y sanadoras. Y, y bueno, y hay que hundirse en ese barro y salir. Tengo una pregunta más, que lo decían en relación al acompañamiento de ustedes, de las familias, y sería como la última pregunta, y también de los papás, cómo acompañaron, cómo acompañan o cómo lo viven. Las familias, bueno, por lo general son más las mujeres las que se acercan a la consulta. Los papás les cuesta mucho más que acepten un proceso, un acompañamiento. Y yo lo que siento es que acompañado el dolor se aliviana mucho, ya sea en grupo o en un proceso individual, pero el saberse sostenido por alguien más es un montón. Y más cuando justamente son papás en duelo juntos, digamos, una pareja en duelo, porque son tiempos y maneras muy distintas. Entonces, la verdad que está buenísimo tener tu proceso, tu espacio para poder llorar, para poder hablar tranquilos. Así que, bueno, eso. Y en tu caso también de los hermanitos. Y en mi caso, los hermanitos y en casa es algo cotidiano, por así decirlo. Yo ahora tengo uno que ahora tiene 7 para 8 y él lo habla con una naturalidad que a veces me impacta a mí y digo, ¿por qué me impacta? Pero como que lo habla tan abiertamente, que es lo que hablamos antes, es la incomodidad del otro que a mí me impacta, pero me parece re lindo que lo pueda hablar y hablarlo así. Y bueno, la más chiquita es más chiquita, tiene 4, pero también lo habla, no nombra, digamos, Franco está presente en casa siempre desde el día 1. Y me pareció una buena oportunidad, siempre digo lo mismo, sé que suena horrible, pero siempre digo, aprovechen de alguna forma, sáquenle el jugo a los duelos cuando los chicos viven, sea por una mascota, un abuelo, porque es algo que van a transcurrir el resto de su vida, es parte del ciclo la muerte. Entonces, cómo puedan tomar esas herramientas o cómo vean que lo transitamos, los va a ayudar el resto de su vida. Sí. Así que digo, suena horrible lo que digo, pero digo, aprovechen estos momentos. Sí, sobre todo pensando que los niños tienen una etapa donde hablan de la muerte, ¿no? Entonces aprovechar y para mí no, desde mi juicio, no suena horrible, justamente suena positivo porque es como que no estamos educados en aquellos temas que son tabú después, ¿no? Exacto. Porque de adulto nos cuesta un montón. Si nosotros aprendemos de chico a vivir y a transitar los dolores de una manera más natural, de gestionar nuestras emociones, de poder hablar de estas cosas en casa con mamá y papá y que realmente los chicos puedan expresar sus emociones y lo que van pensando, después el camino ya está más allanado. Total. Es más fácil, no quita el dolor, siempre lo aclaro Sí. porque la gente dice, no va a quitar el dolor, pero lo va a facilitar. Sí. El proceso se facilita. De hecho, siempre decimos, y con distintos invitados, ¿no? El dolor va a estar siempre, es nuestra alerta de que algo hay que cambiar, sea de la forma que sea y de la situación que sea. Quizás no necesariamente tiene que ser la muerte de alguien, pero el dolor nos alerta, así que hay que abrazar el dolor y conciliarse con él. Así es, tal cual. Y en tu libro, María, vos compartías cómo lo vivió tu familia, los abuelos, los sobrinos, los primos. Sí, lo cuento y en este caso, bueno, Martina en ese momento no tenía hermanos, sí tenía primos
Y es el día de hoy que siguen hablando, ¿no? De ella y poder recordarla, aunque algunos ni la conocieron, sobre todo la parte de la familia de Mariano, del papá. Y recuerdo cuando le preguntabas a Lucía de los padres, ¿no? Hicimos en un momento un vivo Sí, me acuerdo. con Mariano, el papá de Martina, y otro papá más. No sé si está está el video ahí sí. en tu Instagram, así que los invitamos A a que lo ver. vean, porque también está buena la palabra de la De otra parte, escucharlo, ¿no? sí. De cómo lo transitan, cómo lo viven. Así que bueno, siempre es bueno estos espacios y agradecer los testimonios de quienes nos rodean, de saber que se puede. Y bueno, Lu, como para ir cerrando, un mensaje, algo que quieras transmitir, algo que En esta fecha en tan esta... especial, ¿no? El Día de la Madre. Sí. Bueno, me sale un poco esto que acabas de decir, que sí se puede. Yo fui una de las primeras personas que toqué, fue a ella, a María, que sí se puede, que, bueno, que es un aprendizaje, es una transición. Hay una frase que uso mucho, ya los que me conocen, pero que habla de esto, ¿no? Que el duelo es la transición de amar en presencia, amar en ausencia. Y bueno, tratar de comprender de esto, que es un amor distinto. Entonces será un día de la madre distinto, pero sigue estando. Ese amor está, no se muere, el vínculo no se muere. Así que va, bueno, abrazar todas esas emociones y sensaciones. Y bueno, y acá, A a festejar el Día de la Acá a Madre. seguir. Feliz Bueno, días a ambas. gracias, Igualmente. Gracias. igualmente. Bueno, nos vamos despidiendo con Nos vamos. con esta súper invitada, con este tema que vamos a seguir hablando en las oportunidades que podamos. Así que desearles a todos feliz Día de la Madre. También incorporar a los padres en ese Día de la Madre. Y bueno, a todos los que vivan de alguna manera ese rol, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nos Que tengan despedimos. todos un feliz domingo. Gracias, Lu. Bueno, ¿Querés decir tus redes sociales para que te contacten, te escriban? La que más activa estoy es el Instagram, que es @Lucía Imas con Y, YMAZ. Ahí me pueden contactar, escribir, está mi número de teléfono. No, yo siempre lo habilito el teléfono, así que no hay problema. Y muchas gracias, es un placer. Gracias, Lu. Me encanta hablar de estos temas justamente, así que muchas gracias por el espacio. Bueno, A gracias a vos, vos. Lu. Chau, chau. Chau.